La fuente más común de la desesperación es no ser quien eres. La ingenua jaula de la libertad. La filosofía existencialista desarrollada principalmente en el siglo XX se centra en las cuestiones fundamentales de la existencia humana, tales como el significado de la vida, la libertad, la angustia y la autenticidad. Dos de los pensadores más influyentes en esta corriente filosófica, Søren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre, abordaron el concepto de angustia existencial, una emoción profunda perturbadora que surge cuando un individuo se enfrenta a la abrumadora realidad de su propia libertad. Esta angustia, lejos de ser simplemente una experiencia negativa, es, según los existencialistas, una manifestación esencial de nuestra condición humana, en un punto de partida para la auténtica libertad. Un abismo de posibilidades. Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, introdujo el concepto de la angustia en su obra El concepto de la angustia en 1844. Para Kierkegaard, la angustia es una emoción que surge cuando el ser humano se enfrenta a su capacidad de elegir. La angustia es diferente al miedo. Mientras el miedo tiene un objeto concreto, un peligro, una amenaza, la angustia es más abstracta. Surge de la posibilidad misma de la elección, de la libertad de tomar decisiones que definen quiénes somos. Kierkegaard usa el ejemplo de un hombre parado al borde del precipicio. El miedo puede surgir ante la posibilidad de caer accidentalmente, pero la angustia surge al darse cuenta de que también puede elegir arrojarse al vacío. Este abismo de posibilidades, esta libertad absoluta para escoger nuestro destino, es lo que genera la angustia existencial. En lugar de ser simplemente algo que hay que evitar, Kierkegaard ve la angustia como una condición necesaria para alcanzar la autenticidad. Al enfrentar la angustia, el individuo se confronta con su libertad, con la responsabilidad de dar sentido a su propia vida, a su propia existencia. Condenados a ser libres. Jean-Paul Sartre, uno de los más prominentes existencialistas del siglo XX, tomó el concepto de angustia de Kierkegaard y lo expandió en su propia filosofía. En su obra El ser y la nada, 1943, Sartre argumenta que la existencia precede a la esencia, es decir, no hay una naturaleza humana predefinida o un propósito inherente en nuestras vidas. Los seres humanos existen primero y solo después se definen a sí mismos, a través de sus acciones y elecciones. Para Sartre, la angustia es una conciencia inevitable, la libertad radical que los humanos poseen. Esa libertad es radical porque no tiene límites. Cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de definir su propia existencia, sin una guía precedida. Sartre considera que esta libertad es una condena porque nos obliga a vivir un estado consciente de responsabilidad y decisión. No podemos escapar de esta libertad, ya que incluso la decisión de no elegir es, en sí misma, una elección. La famosa frase de Sartre, estamos condenados a ser libres, escapula esta idea. La libertad es tanto una carga como una bendición, una fuente de angustia porque no hay verdades absolutas o caminos garantizados que seguir. Es un universo sin Dios, valores objetivos. Cada persona debe de crear su propio significado, lo que implica vivir con incertidumbre y la gran posibilidad del error. De la angustia. Tanto Kierkegaard como Sartre ven la angustia no solo como una respuesta a la libertad, sino como una condición que puede conducir a una vida auténtica. Vivir auténticamente en términos existencialistas significa aceptar plenamente la libertad y la responsabilidad de nuestras acciones.
sin recurrir a excusas o autoengaños. La angustia en este sentido es una señal de que el individuo está consciente de su libertad y de su capacidad para actuar según sus propias convicciones. La autenticidad, entonces, no es simplemente un estado de sinceridad u honestidad, sino una postura existencial que implica asumir responsabilidades totales de nuestras decisiones. Según Seid, muchos buscan escapar de esta carga recurriendo a lo que él llama mala fe, es decir, el autoengaño o la negación de la propia libertad. Esto puede manifestarse en el conformismo, la adopción crítica de valores sociales o el intento de definirse a sí mismo a través de roles preestablecidos, en lugar de decisiones auténticas. Identidad fragmentada. En el contexto contemporáneo, la relevancia de la angustia existencial ha cobrado nuevos matices. Vivimos en un mundo marcado por la posmodernidad, la fragmentación de la identidad y la sobreabundancia de información. La libertad radical que Seid describía parece aún más pronunciada en la era digital, donde cada persona tiene la capacidad de proyectar múltiples versiones de sí mismas en plataformas en línea. Sin embargo, esta libertad también ha intensificado la angustia existencial, ya que las posibilidades de elección parecen infinitas y la autenticidad más difícil de alcanzar. El fenómeno de la crisis de identidad se ha convertido en un lugar común en la sociedad moderna. La presión por ser uno mismo puede ser abrumadora cuando no hay un consenso claro sobre lo que significa el ser. Esta presión se ve amplificada por las redes sociales y la cultura de la comparación constante, donde las personas son bombardeadas con imágenes de lo que debería ser una vida perfecta. La angustia surge aquí, una reacción natural a la multiplicidad de caminos disponibles y la falta de un significado claro y unificado. Sé uno mismo, no un clon más. La filosofía existencial, lejos de ser un enfoque sombrío o pesimista, ofrece una vía para comprender la condición humana y la posibilidad de una vida auténtica. Aceptar la angustia como parte esencial de la existencia es el primer paso hacia la autenticidad. En lugar de ver la angustia como una señal de debilidad o desesperación, podemos reconocerle como una indicación de nuestra libertad fundamental y la responsabilidad que conlleva. La libertad radical en última instancia nos invita a abrazar nuestra capacidad de elección con valentía, sin recurrir a excusas externas o a la comodidad de valores preestablecidos. Implica un compromiso con la autorreflexión constante, la toma de decisiones consciente y el rechazo de la mala fe. Ser auténtico es el sentido existencial, es ser capaz de vivir con la ambigüedad y la incertidumbre de nuestras elecciones, reconociendo que estas son lo que da forma a nuestro ser y al mundo que nos rodea. La angustia existencial y la libertad radical son conceptos que desafían nuestras nociones cotidianas de comodidad y seguridad. Nos confrontan con la realidad de que no hay un sentido o propósito predefinido en nuestras vidas, sino que debemos crearlo nosotros mismos. Esta confrontación puede ser dolorosa, pero también es libertadora, pues nos empodera para vivir de maneras auténticas, asumiendo la responsabilidad plena de nuestras elecciones y de quién decidimos ser. La invitación de la filosofía existencial es clara. Debemos abrazar nuestra libertad, enfrentar nuestra angustia y reconocer que nuestra capacidad para elegir también reside en nuestra capacidad para encontrar o crear significado. Esta es la paradoja de la condición humana, que estamos condenados a ser libres, y al mismo tiempo, es esta condena la que nos ofrece la oportunidad de vivir de manera auténtica y plena.